Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de la profe Mayra Costa. En esta ocasión, para este video, vamos a ver el método simplex utilizado en los problemas de programación lineal que pertenecen al área de las matemáticas que se llama investigación de operaciones. Para este problema utilizaremos la solución de un problema de maximizar una función objetivo sujeto a algunas restricciones, en el cual no siempre a todos los problemas de programación lineal se les puede aplicar, por ejemplo, el método gráfico, que ya lo vimos en otro video del canal, y en este caso, porque al final de cuentas en el método gráfico solamente podemos utilizarlo para dos variables de decisión, ya que nuestro plano cartesiano pues lo limita a solamente poder utilizar dos variables de decisión, mientras que el método simplex es un método un poco más universal, en el cual podemos utilizarlo para muchas variables y muchas restricciones, y automáticamente eso, pues obviamente es un poquito más tardado en la parte del procedimiento, pero bueno, es parte de que entendamos cómo es el concepto de esta parte de las variables de decisión y cuántas variables tenemos. En algunos problemas vamos a poder aplicar ya sea el método gráfico o el método simplex y ambos van a dar la misma solución, pero en algunos no, en algunos vamos a tener que hacer solamente el método simplex o algún otro método para poder solucionar y encontrar la solución óptima, que es el que se le da como sentado en el caso de investigación de operaciones a la respuesta correcta, es decir, aquella solución que es la mejor de todas se le llama solución óptima. ¿Qué vamos a aplicar? Como les decía, pues el método simplex tabular. Este método simplex tabular necesitamos, como su nombre lo dice, una tablita en la cual está compuesta por variables básicas, ecuación número, porque las ecuaciones las vamos a enumerar, vamos a utilizar coeficientes de las variables, que son esos numeritos que acompañan a las variables en cada una de mis ecuaciones, y finalmente el lado derecho, que es la parte de la igualdad. Entonces, normalmente pues casi siempre se pide un formato así más parecido a este, donde obviamente ustedes van a aplicar pues varios renglones de manera infinita, y entonces en el mismo, bueno, yo acostumbro que a mis grupos les digo que en la misma tablita pues ustedes vayan haciendo ahí la partición, utilizando colores, marcadores para que se pueda ver un poco distinto. Entonces empezar a llenar la tablita, entonces porque al final de cuentas el estar haciéndolo de mano, entonces es más fácil tener ya un formato impreso donde simplemente van vaciando los números y en ese mismo van trabajando para no tardarse tanto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para este ejemplo del video del día de hoy vamos a hacer una maximización. Como todo programación lineal necesitamos maximizar o minimizar, y aquí en este caso vamos a maximizar, y me preguntan siempre que el método simple es qué diferencia hay entre el maximizar y minimizar, y no hay absolutamente nada de diferencia. Así como en el método gráfico la diferencia no cambiaba, o sea, es decir, el procedimiento era el mismo. ¿Qué diferencia hay? Pues que al final, en la parte de encontrar la mejor solución, llamada solución óptima, agarrábamos la más grande si era maximizar o la más pequeña si era minimizar, pero no cambiaba en nada el procedimiento. Aquí es lo mismo, el procedimiento es exactamente igual. ¿Qué es lo único que cambia? La velocidad con la que terminamos el problema. Si es minimizar, obviamente acabamos más rápido. Si es maximizar, muchas veces vamos a acabar mucho, digamos, un poquito más tardadito, un poquito más, con mayor tiempo que la de minimización. Entonces, en este caso vamos a maximizar. Maximizar, obviamente, como siempre en investigación de operaciones, en el área de programación lineal, una función objetivo. Es decir, esto es lo más importante que tenemos en la parte de investigación de operaciones en el tema de programación lineal. Yo quiero maximizar mis variables de decisión. ¿Cuáles son las variables de decisión? Pues x1, x2, x3, porque aquí lo marca, ¿no? Que las tres variables deben de ser mayores o iguales a 0. Recordemos que no puede dar ningún valor negativo, y en el peor de los casos puede dar 0. ¿Puede dar 0? Sí, sí puede. O puede dar cualquier número positivo, el que sea, aunque sea decimal, pero lo importante es que dé mayores o iguales a 0, por lo menos, pero no negativos. Entonces, ¿qué me pide aquí? La función me pide maximizar la función objetivo, 4x1 más 3x2 más 6x3. Y obviamente eso tiene unos limitantes. ¿Qué limitantes tiene? Pues tiene que 3x1 más x2 más 3x3 esté menor o igual a 30. Y que 2x1 más 2x2 más 3x3 sea menor o igual a 40. Obviamente con la restricción que de cajón va a llevar siempre los problemas de programación lineal, es que todas las variables sean mayores o iguales a 0, de cajón. Entonces en esta parte, pues como les he dicho a mis grupos, automáticamente al momento de utilizar este método llamado método simplex, automáticamente esta parte de que las variables van a dar mayores o iguales a 0, lo van a cumplir. Claro, siempre y cuando hagamos las operaciones de forma correcta, eso es bien, bien importante. Entonces en esta parte, pues digamos que esta ya está, digamos, automáticamente cumplida. ¿Qué vamos a hacer? Pongamos atención. Vamos a nombrar a la función objetivo como z, siempre. Entonces vamos a poner aquí, digamos, z igual a, y ponemos 4x1 más 3x2 más 6x3. ¿Qué vamos a hacer?
esta función objetivo la vamos a igualar a 0. ¿Qué significa? Que todas las variables las vamos a pasar del lado de la z para que la función objetivo quede igualada a 0. ¿A qué se refiere? Pues que esta va a pasar hacia nuestro lado izquierdo, esta también va a pasar hacia acá y esta también va a pasar hacia acá. Todos van a pasar del lado de la z. Quiere decir que entonces aquí me va a quedar maximizar la z, que esa no se mueve. Este que está aquí, que es 4x1, pues el 4 tiene un signo positivo. Entonces al momento de pasarla, pues estamos como despejando. Entonces quiere decir que si de este lado está positivo, pasa al otro lado negativo. Entonces quiere decir que me pasa como menos 4x1. Este 3x2 es positivo, pasa como menos 3x2. Este 6x cúbica, 6x sub 3 pasa hacia el otro lado como menos 6x sub 3. Quiere decir que si ustedes se fijan, todas cambiaron de signo. Ahora, ¿qué sucede si alguna de las funciones objetivo en la parte de las variables de decisión es negativa en lugar de positiva? Porque aquí todas son positivas. Si es negativa, pues pasa al signo contrario, o sea, eso no va a cambiar. De ser positiva pasan a negativas, de ser negativas pasan a ser positivas. Eso es bien importante. ¿Qué va a pasar aquí? Pues no lo podemos dejar así, porque se supone que al momento de trasladar todas estas hacia el otro lado, pues esto va a quedar igualado a 0. Siempre el cajón va a ser igualado a 0. Y a esta es a la que se le llama ecuación, si ustedes recuerdan, les dije aquí, vamos a poner ecuación número. A esta función objetivo siempre se le va a poner ecuación número 0. Se le pone normalmente en investigación de operaciones así, un 0 entre paréntesis, como para enumerar las ecuaciones y podernos guiar un poco con la parte de la forma tabular. Entonces, esa es la parte de la función objetivo. ¿Qué sucede con estos dos? Nada, absolutamente. Vamos a agregar 3x1 más x2 más 3x3. Y lo único que vamos a hacer es deshacer este menor igual a 30, lo vamos a cambiar por el igual a 30. En esta parte de abajo vamos a tener 2x1 más 2x2 más 3x3 menor igual, no, igual en este caso a 40. Ahora, en esta parte, pues la cuestión que tenemos acá abajo, que habíamos mencionado, que es esta de acá, pues esta no la vamos a tener que poner, porque al final de cuentas, como ya dijimos, utilizando el método simplex, automáticamente se cumple. Entonces solamente serían estas dos restricciones, pero estas también se enumeran. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar ecuación número 1 y ecuación número 2. Y ahora sí, con estas tres, lo que voy a hacer es irme a mi forma tabular. Vamos a empezar a llenar la tablita de forma tabular. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues las variables básicas recomiendo que siempre las dejemos en blanco y las últimas que llenemos sean estas. Vamos a empezar a llenar, en este caso, todos estos espacios de acá. Primero ponemos cuántas ecuaciones de números vamos a tener, la 0, la 1 y la 2. Entonces quiere decir que aquí vamos a colocar 0, 1 y 2. Y entonces quiere decir que en este espacio, dispensen las rayas un poco chuecas, pero no tengo regla, no me tengo la regla. Entonces ahí tenemos en este caso nuestra ecuación número 0, 1 y 2. ¿Qué hacemos? Dice aquí, coeficientes de z, x1, x2 y x3. La z, pues obviamente porque es mi función objetivo. x1, x2, x3 porque son las variables que me marcan aquí como variables de decisión. Entonces dicen, agarramos la ecuación 0, que es esta que está aquí, y empezamos a decir coeficientes de las variables z, x1, x2 y x3. ¿Qué es coeficiente? Número que acompaña esta variable que nos están diciendo. Si el número en este caso aparece, pues hay que llevárnoslo tal cual. Si es negativo, hay que llevárnoslo negativo. Si es positivo, pues positivo. Pero en el dado caso que no esté la variable, su valor siempre va a ser 0. En el caso que esté la variable y no veamos literal cuál es el número que acompaña, pues ya sabemos que de manera de cajón siempre va a ser el 1 positivo. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando queremos llenar la ecuación número 0? Decía ahí, coeficiente de la z, aquí está la z. ¿Sí está? Sí está, pero si vemos no hay ningún número. Pero ya dijimos que si aparece, digamos que de cajón aquí está imaginariamente, pues un 1, que entonces es el que vamos a colocar en esta parte de aquí. Después dice coeficiente de x1, que es esta x1. ¿Qué número acompaña x1? El valor de menos 4. Número que acompaña x2, aquí está, es el valor de menos 3. Número que acompaña x3, aquí está, es el valor de menos 6. Y dice aquí, igualado a 0, que es la que va en la parte del lado derecho. Ya acabamos la ecuación, en este caso 0. Vamos a la ecuación número 1, que es esta de parte de abajo. Ecuación número 1, dice aquí, número que acompaña a la z. Si observamos la ecuación número 1, no aparece la z. Entonces, si no aparece, entonces como les decía ahorita, su valor es 0. x1, si aparece, aquí está, x1 tiene un 3, entonces quiere decir que aquí colocamos
un 3. X2, aquí está X2, pero así como la Z no tiene número, pero sí está, entonces al momento de estar simplemente se dice que aquí es un 1 positivo, por lo tanto ponemos aquí un 1 positivo. X2 sería el valor de 3, y en este caso igualado a 30. Ecuación número 2, ahora tomamos la de abajo y vamos a colocar nuevamente la Z. Si vemos, la Z no aparece, y al no aparecer dijimos que vale 0 su valor. Entonces quiere decir que aquí vamos a colocar el valor de 0. X1, aquí está, vale 2. X2, aquí está, también vale 2, que es positivo. X3 vale 3, entonces lo ponemos acá. Y en este caso igualado a 40. ¿Qué quiere decir en esta parte? Pues que ya terminamos de llenar nuestra primera parte, nuestra primera iteración. Pero en esta cuestión todavía falta espacios por llenar, que son estas que están acá. Estos espacios que se llaman variables básicas, como ya les he dicho a los grupos, ¿qué es una variable básica? Es aquella que tiene la composición en su columna de unos y ceros. Eso es bien importante. Entonces, si yo observo cómo está llenada mi tablita, de mis 4 variables, porque la Z también se toma en cuenta como variable, la X1, la X2 y la X3, la única variable que tiene una composición de ser una variable básica es la Z. La Z en su columna tiene un 1 nada más y 0 en todas las demás posiciones. Entonces quiere decir que esta Z es una variable básica. Esta de aquí no es variable básica porque está toda por sin ningún lado. Eso tampoco, ni esto tampoco. Entonces estas tres no son variables básicas. La única que es básica es la Z. Pero esta Z se tendrá que colocar en alguna de estas tres. Ojo, para poder arrancar el método simple yo debo tener toda mi tablita llena. Es decir, debo tener toda la tabla llena de números, como lo acabamos de hacer. Pero también tenemos que tener todo ese espacio de variables básicas llenas. Entonces yo debo tener la misma cantidad de variables básicas, debe ser la misma cantidad de ecuaciones número que tengo. Aquí tengo la 0, la 1 y la 2, entonces tengo que tener 3. Y solamente tengo una, que es la Z. Entonces quiere decir que me están faltando 2 y ahorita hablamos al respecto de ella. ¿Qué vamos a hacer aquí? La Z en este caso es una variable básica, pero tenemos que colocarla en alguno de estos tres lugares. ¿Dónde la vamos a colocar? Tenemos que observar dónde está el 1, que tiene esa columna que es la variable básica. El 1 aquí está, entonces quiere decir que este 1 significa que en este primer renglón que está en la ecuación 0, el renglón 0, ahí es donde vamos a colocar la variable Z, siempre de cajón, donde está el 1. ¿Qué sucede con los otros dos espacios que dejamos acá digamos, en pendiente? Pues tenemos que ir a llamar o tenemos que ir a comprar, como le digo a mis alumnos, tenemos que ir al mercadito a comprarnos variables que se llaman variables de holgura. Estas variables de holgura nos sirven cuando no tenemos las suficientes variables básicas para poderlas utilizar. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Pues obviamente vamos a tener que manejarla y poder arrancar, porque al final de cuentas, si no está llena la tablita, nuestro método simple no puede arrancar. Es la gasolina del método simple. Entonces, ¿cuántas variables de holgura necesitamos? 2. Al final de cuentas yo necesito la de la ecuación 1 y la de la ecuación 2. En algunos libros utilizan la forma de H1, H2, H3, porque obviamente la H de holgura. En algunos utilizan la continuación de lo que en este caso hasta las X que nos quedamos. Al final de cuentas las dos formas, mientras que ustedes sepan quiénes son variables de holgura y quiénes son variables de decisión, porque las variables de decisión son estas tres que tenemos acá. Entonces al final de cuentas pues es tener un poco de idea que en esta parte necesito 2 variables de holgura. Yo le voy a poner la continuación que sería, si yo tengo hasta X3, pues yo le voy a poner aquí X4 y X5. Pero obviamente al momento de agregarlas que no están aquí, pues yo tengo que agregarlas en esta parte que está acá, que se llama coeficientes de, tengo que agregar aquí pues X4, y acá tengo que agregar X5, y aquí tengo que hacerle su partición al final de cuentas. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a colocar aquí una línea extra, que si ustedes tienen ahí el formato, pues no debe ser nada nuevo. Y ahí está. ¿Qué voy a hacer? Pues no lo puedo dejar así en blanco, se tiene que llenar. Ya habíamos dicho ahorita sobre la Z. Si ustedes se fijan en el cruzamiento donde está la Z con la Z, es donde está el 1. Pues aquí voy a hacer lo mismo para llenar estos espacios. Tienen que tener un 1 y puros ceros. ¿Dónde vamos a poner el 1 para el X4? Pues donde se cruce, en este caso, en X4, que es aquí. Quiere decir que aquí voy a colocar el 1 y voy a colocar un 0 arriba y un 0 abajo. Esta X5, ¿dónde vamos a colocar el 1? Donde se cruza con X5. Quiere decir que aquí va el 1, va a ir un 0 arriba y un 0 acá arriba. Entonces automáticamente pues ya vamos a tener esta parte
de las variables básicas. Ya tenemos todo lleno y entonces empezamos el procedimiento. ¿Y qué dice el procedimiento? Ahí va. Métodos simples dice, la forma de poderme detener en un método simple es la siguiente. Es que nosotros nos detengamos en la parte donde la ecuación número 0, es decir, la función objetivo, no tenga negativos. Puede tener 0, puede tener fracciones, puede tener positivos, decimales, pero ningún negativo. A él no le gustan los negativos. Entonces, ¿qué pasa en la ecuación 0? Si yo lo analizo en el inicio, donde estoy ahorita sentado, pues digamos que checo y digo, aquí hay un menos, aquí hay otro menos, aquí hay otro menos, entonces no, olvídenlo. No hemos acabado el método simplex. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar, si entonces no terminamos el método simplex, tenemos que tomar el más negativo de todos los negativos que tengamos en ese renglón. Ojo, en la parte de abajo no me interesa. Lo que me interesa es que la ecuación 0 no tenga negativos. Entonces, en esta parte vamos a tomar el más negativo de todos. Tengo el menos 4, el menos 3 y el menos 6. Ojo con confundirse con los negativos. El más negativo de todos es el menos 6. En el caso de los negativos es lo contrario a los positivos. Entre más grande sea el número, es más pequeño aún. Entonces, en este caso del menos 4, del menos 3 y del menos 6, el menos 6 es el más pequeño de todos. Entonces, ese es el que nosotros vamos a marcar. Vamos a marcar esa columna que pertenece al menos 6 y que se va a llamar columna pivote. Y entonces yo normalmente les digo a mis alumnos pues que lo resalten, digamos que lo pongan ahí como que sobresalido. Es esta de aquí. Digamos que yo no traigo otro color, pero bueno, espero ahí se vea un poco en el video que está un poco resaltado y ustedes traten de resaltarlo ahí en la parte de cuando hagan el ejercicio. Y entonces, ok, yo ya sé que va en este caso a manejar el número más negativo de todos. Esa columna, ¿a quién pertenece? Pertenece a la variable x3. Esa variable x3 en este caso, lo que vamos a hacer es que como es negativa, la vamos a hacer, en este caso, que se transforme y se elimine ese negativo. ¿Cómo lo intenta hacer el método simplex? Convirtiéndola en variable básica. Es decir, convirtiéndola a la parte de unos y ceros, donde tenemos que poner un 1 y puros ceros en todas las demás posiciones. Pero bueno, en esta parte yo sé que esa columna pertenece a x3. Quiere decir que x3, que no aparece aquí, va a aparecer ahí. Vamos a meterla aquí, pero como le digo a todos mis grupos, es como si fuera un equipo de fútbol. Voy a hacer un cambio, saco un jugador y voy a meter a otro, pero no puedo, digamos, que dejar los mismos que están allá adentro. Tengo que sacar a alguien del equipo para poder meter al que estaba en la banca. Aquí es lo mismo, yo voy a meter x3, pero tengo que sacar a alguien de los que están jugando. De los que están jugando en la Z, x4 y x5, entonces alguien de estos tres va a salir. ¿Quién va a salir? Y entonces en esa parte yo tengo que tratar de buscar que si ya tengo mi columna pivote, estoy buscando mi renglón pivote, que así le llaman el método simplex. ¿Quién me va a dar el renglón pivote? Tenemos que hacer divisiones, ojo, divisiones del lado derecho con el correspondiente a esa columna pivote. ¿A qué se refiere? A que yo voy a dividir este 0 que tengo acá entre este valor que tengo acá, que es el menos 6. Este 30 que tengo aquí entre este 3 que tengo acá. Este 40 que tengo aquí entre este 3 que tengo acá. Es decir, otra vez vuelvo a repetir, es lado derecho con el correspondiente, en este caso, en la columna pivote. 0 entre menos 6, 30 entre 3, 4 entre 3. Ya tenemos las respuestas aquí. Ahora, ojo, ¿qué respuestas de divisiones se quitan? Primero, la ecuación 0. La ecuación 0 nunca la vamos a poder tomar. Primero que nada, porque puede dar en este caso algún número negativo. En este caso, sobre todo, porque esa ecuación 0 pertenece siempre a la variable z. Y la variable z es la función objetivo. Y como le digo a mis alumnos, siempre lo comparo con el fútbol. ¿Qué sucede si yo en este caso saco a la z? Es decir, si yo digo, ¿sabes qué? La variable z ya no va a ser variable básica. Estaremos cometiendo un error, porque al final de cuentas la variable básica es primordial, es esencial en nuestro método, de nuestro problema. Es decir, es la solución que quiero buscar. Entonces es como decir, como si en el partido dijera, no, pues ya no quiero atacar, voy a sacar a mi delantero y a mi portero, ¿no? Que se defiendan los demás como puedan. Y eso no se puede. Entonces, no puedo sacar la parte de la z. Entonces quiere decir que estas tres opciones o de estos tres candidatos, la z, ni volteemos a verlo. La z no puede salir de ser variable básica. Entonces, ¿qué sucede? Eliminamos la división que pertenece a la ecuación 0.
Quitamos también, como decía ahí, aparte de la división del 0, de la ecuación 0, quitamos las divisiones negativas. Pero yo me doy cuenta que aquí, pues ninguna de las dos da negativas, porque ninguno de los valores es negativo. También quitamos las divisiones entre 0. ¿Por qué? Porque las divisiones entre 0 no existen. Matemáticamente eso no se puede calcular. Entonces aquí las divisiones no son 0, al final de cuentas no son divisiones entre 0. Entonces estos dos son candidatos. ¿Cuánto me da el resultado de cada división? Bueno, el 30, aquí, dividido entre 3, me queda la respuesta de 10. Y el 40 dividido entre 3 aproximadamente me sale 13.3, más o menos por ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El resultado de esas dos divisiones tengo que tomar la más pequeña de todas. No importa cómo sea el procedimiento de maximizar o minimizar. El método simple dice, agarra la más pequeña de todas. Y esa división de la más pequeña de todas te va a decir quién es tu renglón pivote. Yo me doy cuenta que el más pequeño de esos dos resultados, entre el 10 y el 13.3, es el 10. Entonces quiere decir que ese renglón que pertenece a ese 10 es el que vamos a tomar como renglón pivote. ¿Qué hacemos? Lo ponemos más resaltado, es decir, lo vamos a colorear de alguna manera que se vea un poco más marcado y al final de cuentas se vea un poquito más sobresaliente del resto . Del resto de los demás. Entonces aquí lo marco un poquito más. Ahí está. Un poquito más marcado. Y si ustedes empiezan a observar, se empieza a ver un poquito más resaltado una parte que es como hacer una cruz. Y esta cruz representa el renglón, el cruzamiento del renglón con mi columna pivote. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues al final de cuentas voy a plantear que va a haber un cruzamiento que se llama renglón con columna pivote. Entonces, yo ya sé que la columna pivote me va a decir quién es la que va a entrar a ser variable básica, que en este caso es x3. Y el renglón pivote me va a decir quién va a salir y ya no va a ser variable básica. Entonces, si yo observo aquí, x3 va a entrar y va a salir, según lo que aparece aquí, es x4 la que ya no va a aparecer. Entonces, quiere decir que en esta siguiente parte voy a anotar z, pero ya no x4. Voy a colocar la de la columna pivote, que es x3. Y el x5, ese se sigue copiando tal cual, ese no cambia. Eso no van a dejar de ser, en este caso, variables básicas. Siguen siendo variables básicas. La única que cambió es esta. Salió x4 porque fue el renglón pivote que se marcó y va a entrar en este caso x3. Entra x3 y sale x4. Y aquí está, x3 y entra y sale en este caso x4. No se les olvide marcar este cambio, porque si no, entonces vamos a tener una equivocación ahorita que terminemos el método. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, ahí va. Ya hicimos el cambio, ya salió uno y entró otro. Pero ahí va. Si nosotros observamos, como ahora aquí vamos a tener la variable x3 como variable básica, si yo observo bien la columna de la variable x3, pues está toda por sin ningún lado. No es básica. Pero como ya pertenece a ser una variable básica, tenemos que darle la composición de ser una variable básica. Se tiene que transformar y mover de manera con operaciones del método Gauss-Jordan. Se tiene que empezar a mover y transformar a que esto se tiene que convertir en una variable 100% básica. Es decir, de 1 y ceros en todas las demás posiciones. Pero la pregunta es, ok, el método de Gauss-Jordan nos decía, trata de hacer primero el 1 y luego los ceros, porque ese 1 te va a ayudar a hacer los ceros que quieres hacer a continuación. Entonces dices, bueno, pero ¿dónde va el 1? ¿Dónde tengo que hacer el 1? Bueno, ahí va. El 1 siempre va en el cruzamiento del renglón con la columna pivote, siempre. Y entonces en este caso, de los números que tengo ahí, porque tengo 3 candidatos, el que tengo que convertir en 1 es a este que está aquí. A este lo voy a convertir en un 1, que es el 3 que está ahí en medio. Es donde está el cruzamiento de la columna con el renglón pivote. ¿Cómo le hago para convertir los unos? Según el método de Gauss-Jordan dice, divide entre el mismo número, tanto a él como a todos los elementos de su renglón. Quiere decir que a todos los vamos a dividir entre 3. División de izquierda obviamente a derecha. ¿Qué va a suceder en esta segunda parte? Ojo, solamente va a cambiar este número y los elementos de su renglón, que son los del renglón pivote. ¿Quiénes no cambian? Tanto el de arriba como el de abajo. Esos quedan exactamente iguales, esos no cambian. Por lo tanto, vamos a colocar acá ecuación 0, ecuación 1, ecuación 2. Ponemos 1, menos 4, menos 3, menos 6, 0, 0 y 0, que es este primer renglón que está acá. Ecuación número 2, pues el 0, el 2, el 2, el 3, el 0, el 1 y el 40, que son esos que están aquí. ¿Okay? Esos no cambian. ¿Quién va a quedar pendiente? Este.
que es el que vamos a dividir todos entre 3. Dividimos 0 entre 3, por eso está esta flechita que es de izquierda a derecha. 0 entre 3, pues me queda 0. 3 entre 3, me queda 1. 1 entre 3 no es exacto, es infinito, decimal infinita. Entonces quiere decir que dejamos el 1/3. 3 entre 3 es 1, que es lo que quería. 1 entre 3 me queda 1/3. 0 entre 3 me queda 0. Y 30 entre 3 me queda 10. Y en esta parte, ¿qué sucede? Pues volvemos a marcar nuevamente mi columna y mi renglón pivote, porque ahí es donde me puedo apreciar que seguimos en este caso de tratar de convertir la variable que no es básica en básica. Y empezamos a marcar nuevamente esta columna, que sigue siendo mi columna pivote, que está sobresalto. Y en este caso, mi renglón pivote. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues ya tengo hecho el 1, si ustedes observan, pero me faltan los ceros tanto de arriba como de abajo. El -6 lo tengo que convertir en 0 y el 3 lo tengo que convertir en 0. ¿Cómo le hago? Pues aquí es, los ceros es, no importa, Gauss Jordan dice, haz el que tú quieras hacer primero, no importa cuál quieres hacer primero. En este caso, vamos a hacer el -6 o el 3 y el -6, no afecta nada. Aquí yo voy a decidir primero hacer el -6. Vamos a hacer en este caso el valor de -6 igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a convertir en este caso en 0 y vamos a utilizar el 1 que acabamos de convertir, que en este caso es este 1 del renglón pivote. Vamos a multiplicarlo por el número que quiero convertir en 0, que en este caso es el valor de -6, pero de signo contrario, que en este caso es positivo, porque acá lo tengo negativo. ¿Qué va a pasar en eso? Pues va a afectar a esta posición que está acá arriba. Lo que va a suceder es que este 6 se va a modificar, este -6, perdón, se va a modificar y los elementos de su renglón también. ¿Quiénes no van a cambiar? Pues los que no van a cambiar son estos de abajo, entonces quiere decir que estos van a quedar exactamente iguales. Ojo, esta operación de multiplicar por 6 es ficticia, no quiere decir que se va a modificar. Si yo modifico, automáticamente el 1 ya va a cambiar y la idea no es cambiar lo que ya trabajamos. Entonces quiere decir que aquí vuelvo a poner z, x3, x5, ecuación 0, ecuación 1, ecuación 2. Y vuelvo a marcar nuevamente la separación. Y entonces voy a pasar exactamente igual estos dos renglones de abajo. El renglón 1 sería 0, 1, 1/3, 1, 1/3, 0 y 10. En el caso de abajo sería 0, 2, 2, 3, 0, 1 y el valor de 40. ¿Qué va a quedar en la parte de arriba? Vamos a multiplicar, pero pongan atención cómo va la multiplicación. Multiplicamos este 0 por 6. Este de arriba pues no tiene signo, pero sabemos como es un 1, pues es un 1 positivo. Entonces vamos a multiplicar 0 por 6 más 1. 1 por 6 menos 4. 1/3 por 6 menos 3. 1 por 6 menos 6. 1/3 por 6 más 0 o menos 0. 0 por 6 más 0 y 10 por 6 más 0. Y los resultados van a ir colocándose en esta posición que va aquí. ¿Cómo lo vamos a llenar? Multiplicamos el 0 por el valor de 6, pues me queda 0. Dice acá arriba, le sumamos 1, pues la respuesta me queda 1. 1 por 6 me queda 6, pero a ese 6 dice acá arriba, le restamos 4, pues me da como respuesta un 2 positivo. 1/3 multiplicado por 6 me queda 2. A ese 2 dice acá arriba, le restamos 3, pues aquí me queda menos 1, porque gana en este caso el 3 negativo. El 1 multiplicado por el valor de 6, pues me queda el valor de 6. A ese 6 dice acá arriba, le restamos 6, pues me queda el 0 que queríamos. En el siguiente que tenemos acá es multiplicar el valor de 1/3 por 6, otra vez me puede dar el valor de 2. Ese 2 dice acá arriba, le sumamos 0, pues me queda el valor de 2. 0 multiplicado por 6, pues me queda 0. Dice acá arriba, le sumamos 0, pues me da 0. El 10 multiplicado por 6 me queda 60. A ese 60 dice acá arriba, le sumamos 0, pues me queda el valor de 60. Y entonces quiere decir que ahora si observamos
en esta parte de acá, nos damos cuenta que ya cambió todo y me queda 1, 2, menos 1, 0, 2, el 0 y el 60. Ya se cambió todo, pero lo más importante es que se convirtió el 0 que queríamos hacer. ¿Quién se cambió? Pues este 6, porque este sigue siendo mi columna pivote, que todavía nadie la quita. Que tenemos ya el 1, que es el que va en medio, el 0 en la parte de arriba, que fue el menos 6, pero ahora me falta este 3 de abajo, convertirla en 0. Tengo que hacerla 100% básica para volver a preguntar si ya terminamos o no. ¿Qué hacemos? Pues volvemos a marcar a esta como la columna pivote y el renglón pivote, la volvemos a marcar igual, porque todavía no terminamos. ¿Cuándo dejamos de marcar esta parte? Y aquí algunos alumnos me preguntan. Ahí va. Yo dejo de marcar la columna y el renglón cuando yo ya sé que vamos a terminar, por ejemplo aquí, porque yo sé que en la siguiente que tengo acá, pues yo voy a tener el 1, este 0 y aquí ya va a ser un 0, entonces quiere decir que ya acabé, pero vamos a volver a preguntar ahorita si acabamos el método. Pero en esta siguiente parte esta ya no va a ser mi columna pivote porque yo ya terminé de hacerla 100% básica. Si ustedes observan, la variable que no era básica se va comportando como una variable básica porque está ya en la columna número 1. Pues ya tiene el 1 y ya tiene el 0, me falta este 0 de abajo. ¿Qué hacemos? Multiplicamos a este, en este caso para convertirlo en 0, multiplicamos el mismo renglón que usamos acá arriba para multiplicarlo ahora por el 3, que es positivo, que quiero convertir en 0, pero de signo contrario, es decir, el menos 3. Afectando a estos de abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que este va a cambiar y van a cambiar los elementos de su renglón. ¿Quiénes no van a cambiar? Estos dos de arriba. Estos de arriba van a quedar exactamente igual. Entonces volvemos a marcar nuevamente Z, X3, X5. Y entonces marcamos aquí el caminito y ponemos ecuación 0, ecuación 1, ecuación 2. Marcamos estos dos así como está al final de cuentas, porque ya dijimos que estos dos renglones de arriba no van a cambiar. Vamos a colocar el 1, el 2, el menos 1, el 0, el 2, el 0 y el 60. Cuidado al copiar. El de abajo, 0, 1, 1 tercio, 1, 1 tercio, el 0 y el 10. Vamos a ver cómo queda este renglón, donde aquí abajo debe de cambiar de 3 a 0. Y ahora vamos a multiplicar otra vez, es este por este más este. 1 por menos 2 más 2. 1 tercio por menos 3 más 2. 1 por menos 3 más 3. 1 tercio por menos 3 más 0. 0 por menos 3 más 1. Y 10 por menos 3 más 40. Y entonces vamos a empezar a multiplicar. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicamos este elemento y sumamos o restamos. Pues aquí va a ser sumar, sumar, sumar y sumar. Sumamos en este caso esto de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar. El 0 multiplicado por menos 3, pues me queda 0. A ese 0 dice acá abajo, le sumamos 0, pues me queda 0. El 1 multiplicado por menos 3, pues me queda menos 3. A ese menos 3 dice acá abajo, le sumamos 2, me queda menos 1. En la siguiente parte es ahora 1 tercio multiplicado por menos 3 más por menos, me queda menos. 1 tercio multiplicado por 3 me queda 1. Y a esa respuesta dice acá abajo, le sumamos 2. Pues aquí son signos diferentes, hay que restarlos. Me queda el signo del más grande que es 1 positivo. Del siguiente, 1 por menos 3 me queda menos 3. A ese menos 3 dice acá abajo, le sumamos 3, me da el 0 que queríamos, ¿no? Ya tenemos variable 100% básica, pero faltan esos tres resultados. 1 tercio multiplicado por menos 3 más por menos queda menos. 1 tercio por 3 queda 1. A ese le vamos a sumar el 0 de abajo, me queda menos 1. 0 multiplicado por menos 3 me queda 0. A ese resultado dice acá abajo, le sumamos 1, me queda 1 de respuesta. 10 por menos 3 me queda menos 30. A ese menos 30 dice acá abajo, le sumamos 40, pues me queda 10 positivo. Porque son signos diferentes, se restan y se deja el signo del más grande. ¿Qué sucedió? Nos olvidamos del nuevo renglón que tenemos. Ahora lo que vamos a tener aquí es 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 1 y el valor de 10. Son valores nuevos. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, en esta parte, ya no marcar a esta como columna pivote, porque eso ya lo terminamos. La variable que no era básica, ahora es 100% básica. Y ya hemos terminado la primera iteración, que era la cuestión de, como ahora esta va a estar acá, pues se tiene que comportar como tal. Ya es una variable básica. Si ustedes observan, la que salió fue X4. ¿Qué sucedió con X4? En un inicio era básica, después se empezó a descomponer, hasta que miren cómo terminó. Dejó de ser básica porque ya no estaba de este lado.
Entonces, digamos que invirtieron papeles ellos dos, ¿no? Invirtieron. Esta que no era básica, ahora es básica, ¿estamos? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando yo termino de hacer una variable 100% básica, que fue la más negativa que yo agarré allá en un inicio, que fue el menos 6, me pregunto, ¿ya terminé el método? ¿Y cómo me voy a poder contestar esa parte? Esa parte se contesta simplemente observando nuevamente la ecuación 0. Si hay algún negativo, quiere decir que no hemos terminado. Si veo que no hay ninguno y hay puros ceros y positivos, ya terminamos el método. Entonces yo aquí observo la ecuación 0 y aquí hay un negativo. Entonces quiere decir que automáticamente ya no terminé. Pero en esta parte nada más es el único negativo que hay. Por lo tanto, ese es en este caso el que vamos a tomar como la columna pivote. La vamos a resaltar y la vamos a marcar en esta parte de aquí. La vamos a marcar. Y nuevamente volvemos a empezar. Volvemos a comenzar nuestra nueva iteración. ¿Esta columna de quién pertenece? Pertenece a X2. Quiere decir que X2 va a entrar a ser variable básica, pero tengo que saber quién va a salir. ¿Cómo lo sé? Con el renglón pivote. ¿Cómo voy a saber el renglón pivote? Tengo que hacer las divisiones. Del lado derecho con el correspondiente a esa columna. Voy a dividir el 60 entre este valor de menos 1. Este 10 entre el valor de 1/3. Y este 10 dividirlo entre el 1. Es decir, 60 entre menos 1, 10 entre 1/3 y 10 entre 1. ¿Qué voy a hacer? Pues quitamos, dijimos, la ecuación 0. Quitamos las divisiones negativas, no hay. Las divisiones entre 0, tampoco hay. Quiere decir entonces que estos dos son candidatos. ¿Cuánto me da 10 entre 1/3? Esto me da igual a 30. 10 entre 1, pues me queda 10. De estos dos valores, así como hicimos allá, siempre vamos a tomar el más pequeño de todos. Allá agarramos el del 10. Aquí tengo el 30 y tengo el 10. ¿Cuál voy a agarrar? Pues el más pequeño, que nuevamente vuelve a ser un 10. Pero pertenece a este renglón, que es el renglón de la ecuación número 2. Vamos a marcar a esa como la columna pivote. Y vamos a resaltarla un poquito más, donde vamos a marcar esta como columna pivote. Y renglón pivote. Ahí está. Ya lo tenemos marcadito. Se ve ahí un poquito, a lo mejor no se ve tanto la cuestión de las marcas. Ustedes traten de hacerlo con colores para que, como le digo a mis alumnos, para que no se confundan. Yo aquí no traigo más que marcador negro, pero espero se vea un poquito más resaltado de lo que se ve normalmente. Entonces, ¿qué observo? Tengo tengo X2, que es la que va a salir, va a entrar en este caso a ser una variable básica, pero como ya dijimos, vamos a hacer otro cambio en el partido, ¿no? Vamos a meter a otra variable y vamos a sacar a otra del partido, de la cuestión de los que tienen alineación en la ser variable básica. Yo sé que X2 va a ser básica, pero el renglón pivote me acaba de decir quién es la que va a salir de estas tres que yo tenía como variables básicas. Entonces, en este caso, según el renglón pivote, el que va a salir es X5. Ahora, ojo, ¿puede salir X3? Claro, no importa que acaba de entrar, puede volver a salir. A lo mejor el cambio no me funcionó, entonces sí puede ser. A mí no me importa esa parte, es decir, ella no se deslinda por acabar de entrar, va a volver, ella no puede salir, no, ella también puede salir. Entonces, es decir, si este 30 hubiera sido la división más pequeña, pudo haber salido otra vez X3 cuando acababa de entrar. Es parte del procedimiento. Pero en esta ocasión entra X2, que es la más negativa que tengo, y va a salir X5. Quiere decir que aquí voy a marcar Z, X3, pero ya no X5. Ahora voy a poner la variable que está, la que va a ser ahora básica, que es la variable X2. Y entonces aquí voy a hacer mi nueva partición. ¿Qué hacemos? Ecuación 0, ecuación 1, ecuación número 2. Y vamos a comenzar a observar. ¿Qué observo aquí? Pues yo observo en esta parte es que otra vez, como dijimos allá, tengo que hacerla 100% básica, una que no lo es, porque aquí está todo por sin ningún lado. Pero ya dijimos, para hacerla básica es que hacer el 1 y después los ceros. El 1, dijimos, es el cruzamiento entre el renglón y la columna pivote. ¿Qué observo aquí? El renglón y la columna pivote ya tienen 1. Entonces quiere decir que eso ya se despreocupan de eso. El 1, por ayuda del problema, ya es 1. Entonces nos brincamos a hacer los ceros. Solamente si el 1 ya está hecho. Entonces, ¿qué hago? Hago los ceros de arriba. El que ustedes quieran, el menos 1 y luego el 1/3, o el 1/3 y luego el menos 1. No importa cuál quieran hacer primero. ¿Qué hacemos acá? Pues vamos a hacer primero el valor de 1/3. El valor de 1/3 lo vamos a convertir en 0. ¿Qué hacemos? Utilizamos el 1, que no lo hicimos, pero es el 1 del renglón con la columna pivote, para multiplicarlo en este caso por el valor que queremos convertir en 0, que es el 1/3 positivo, pero en este caso en negativo. Necesitamos un negativo y vamos a multiplicar
multiplicarlo por este de arriba. ¿Qué va a suceder? Estos de aquí van a quedar exactamente iguales, no van a cambiar. El único que va a cambiar es él y todos los elementos de su renglón. Quiere decir que 1, 2, menos 1, 0, 2, 0 y 60 queda exactamente igual. 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 1 y 10 queda igual. Vamos a ver cómo queda nuestro nuevo renglón número 1. Vamos a multiplicar, en este caso, el valor de 0 por el valor de menos 1 tercio. Y vamos a afectar a cada uno de los que están en la parte de arriba. Entonces hay que tomar en cuenta esta parte. Multiplicamos 0 por menos 1 tercio, pues me queda 0. A ese 0, dice acá arriba, le sumamos 0, pues la respuesta me da 0. Menos 1 tercio, menos 1, perdón, por menos 1 tercio, pues menos por menos me queda más. Y 1 por 1 tercio me queda 1 tercio. 1 tercio positivo, dice acá, hay que sumarle 1. 1 tercio más 1, pues eso al final de cuentas la respuesta 4 tercios positivo. Siguiente, 1 por menos 1 tercio me queda menos 1 tercio. Pero acá arriba dice más 1 tercio, eso me da 0, que es lo que queríamos. Siguiente, 0 por menos 1 tercio, pues me queda 0. A ese 0, dice acá arriba, le sumamos 1, pues me queda 1 como respuesta. Menos 1 por el menos 1 tercio, menos por menos da más. 1 por 1 tercio me queda 1 tercio. A ese resultado, dice acá arriba, hay que sumarle otro tercio, pues me da 2 tercios. 1 por menos 1 tercio me queda menos 1 tercio. A ese menos 1 tercio, dice acá abajo, arriba, sumámosle en este caso el 0, pues quiere decir que en esta parte eliminamos el 0 y me queda menos 1 tercio. Siguiente operación, el 10 por menos 1 tercio. En este caso vamos a multiplicar y me queda más por menos, me queda menos. 10 por 1 tercio me queda 10 tercios. A ese menos 10 tercios, perdón, a ese menos 10 tercios lo vamos a sumar, porque aquí es positivo, lo vamos a sumar con el valor de 10. ¿Qué nos queda aquí? Pues en esta parte nos queda 6 enteros y 2 tercios. O bueno, en algunos casos dirán, bueno maestra, a mí no me dio 6 enteros, 2 tercios. Ojo, no podemos utilizar el decimal, porque el decimal es infinito, entonces ese no se puede tomar. Pero se puede tomar esta parte de 6 enteros, 2 tercios, o 20 tercios, que también algunos a lo mejor les puedo haber dado en la calculadora. El 6 por 3, 18, y al 18 le sumamos 2, 20 tercios, que también es válido. Pero bueno, en este caso yo voy a utilizar el 6 enteros, 2 tercios como la respuesta correcta. Entonces, ¿qué sucedió? Pues ya cambió. En este caso sucedió el cambio en el cual se convirtió ahora en 0, 4 tercios, 0, 1, 2 tercios, menos 1 tercio y 6 enteros, 2 tercios. Ya se modificó. Ya no es el mismo renglón del paso anterior, pero aún no terminamos. Ya por último, para hacer 100% básica esta función, tengo que, digamos, volver a marcar esta columna pivote y vuelvo a marcar nuevamente mi renglón pivote. Y al final de cuentas, ¿por qué? Porque aún no termino 100% básica esta variable. ¿Ya tengo hecho el 1? Sí, ya está hecho el 1. ¿Ya tengo hecho un 0? Sí, ya lo tengo, pero me falta este de arriba. A este lo necesito convertir en 0. ¿Cómo le hago? Nuevamente utilizo este mismo renglón pivote. Lo voy a multiplicar por el número que quiero convertir en 0, que en este caso es el menos 1, pero de signo contrario, es decir, el 1 positivo, afectando a este renglón que tenemos en la parte de arriba. ¿Qué va a suceder? Pues todo va a quedar igual, excepto el renglón 0, ese se va a quedar pendiente. Quiere decir que estos pasan exactamente igualito, por lo tanto queda z, x3, x2, ecuación 0, ecuación 1, ecuación 2. Estos pasan igual, entonces quiere decir que el renglón 1 y 2, 0, 4 tercios, 0, 1, 2 tercios, menos 1 tercio y 6 enteros, 2 tercios, igualito. 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 1 y 10. Estos los copiamos y los pegamos igualito. Y vamos a ver cómo queda en este caso el primer renglón, el renglón 0. Vamos a multiplicar cada elemento de este renglón por el 1, pero si se fijan la flechita dice, ¿va a afectar a quién? Al renglón que vamos a modificar. Multiplicamos 0 por 1, pues me queda 0. A ese 0, dice acá arriba, le sumamos 1, pues la respuesta me da 1.
Menos 1 multiplicado por, en este caso, el valor de 1, menos por más, me queda menos, 1 por 1 me queda 1, y si a esa respuesta dice que arriba le sumamos el valor de 2, signos diferentes se restan, le restará 1, signo del más grande es 2 y es positivo, y aquí hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿ok? 1 multiplicado por 1, pues me queda 1, a ese dice que arriba le restamos 1, pues me queda el 0, del siguiente es el 0 multiplicado por el 1, pues me queda 0, a ese 0 dice que arriba le sumamos 0, pues me da 0 como respuesta. Menos 1 multiplicado por 1, menos por más, me queda menos, 1 por 1 me queda 1. Pero a ese resultado dice que arriba hay que sumarle 2. Si le sumamos 2, nuevamente, signos diferentes se restan, es 1. Signo del más grande es 2, es positivo. 1 por 1 me queda 1. A ese 1 dice que arriba le sumamos 0, pues la respuesta es 1. Siguiente, 10 por 1, pues me queda 10. A ese 10 dice que arriba le sumamos 60, pues me da 70 como resultado. ¿Qué va a pasar? Pues ahora ya cambió el renglón 0. Ahora tenemos 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 70. Y esto quedó exactamente igualito. No cambió absolutamente nada, quedó exactamente igual, simplemente eso lo copiamos y lo pegamos. Entonces, ¿qué pasó ahora con la variable que era la x2, que ahora es básica? Se convirtió a ser 100% básica. Ya es el 1, 0 y 0. Entonces quiere decir que ya volvimos a terminar y me vuelvo a preguntar. Ya terminé el método simplex, ¿cómo me lo contesto? En la ecuación 0, es decir, en la función objetivo, no debe de haber ningún negativo. Y empiezo a observar. Ecuación 0, ya no hay negativos. Entonces quiere decir que hemos terminado el método simplex. Si tenemos otro negativo, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Esa es la columna pivote, esa es la que va a ser variable básica. Hay que buscar quién es el renglón pivote, hay que hacer las divisiones y agarrar la más pequeña de todas. Entonces esa me va a decir quién va a entrar y quién va a salir. Ya de que tengamos esa parte de intercambiar esta parte de variables básicas, empiezo a convertir los unos y los ceros de esa columna pivote. Termino de hacerla 100% básica y me vuelvo a preguntar otra vez. Ya terminé. La ecuación 0 no debe tener negativos y así nos vamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparezcan, en este caso, los valores negativos. Ahora, ojo, en algunos casos me dicen, maestra, pero que hay negativos abajo, eso no importa. Lo que le importa al método siempre es que en la función objetivo no tengamos ceros. ¿Estamos? Entonces, eso es lo más importante para él. Entonces, en cuanto nosotros encontremos que todos los valores de la ecuación, en este caso 0, son todos positivos o ceros, ya terminamos. Pero ojo, hasta que nosotros terminemos de hacer 100% básica la función. Si la dejamos como al 50, al 75, no, está equivocado. Tiene que ser hasta que terminemos de hacerla 100% básica. Es decir, hasta cuando uno tiene aquí, si ustedes se fijan, Z, X3 y X2 son básicas. Vemos la Z, es básica. Vemos en este caso la X2, que está aquí, es básica. Vemos la X3, que también en este caso está acá, es básica. Tiene un 1 y puros ceros. Las demás están todas por sin ningún lado. Entonces, yo no puedo decir que esta variable que está aquí es básica, porque no es cierto. Tiene 1 y 0, pero tiene un menos 1. Y esa la hace una, digamos, común y corriente, como todas las demás, una variable no básica, como lo es esta o esta que está acá. Entonces, tiene que ser 100% básica y entonces preguntarme en esa parte si ya terminé el método simplex. Y bueno, como solución óptima, ya que terminamos el método simplex, pues lo que vamos a tener es lo siguiente. Voy a borrar esta parte de acá debajo y vamos que no lo utilizamos. Hasta aquí terminaríamos el método simplex, ya que todas las variables son, como dijimos, en la ecuación 0, pues son positivas o en el peor de los casos, pues son valores de 0. Entonces vamos a tener en este caso que buscar cuál es la solución óptima de mi problema. Entonces en la solución óptima tenemos la variable z, que es la función objetivo, las variables de decisión, que en un inicio teníamos x1, x2 y x3, que la vemos acá en la parte de las variables de decisión, x2 y x3, pero además de estas que utilizamos o que nos dio el problema, teníamos dos variables que utilizamos, que son las variables de holgura, que nos ocupábamos para poder empezar en este caso nuestro problema, que fue la x4 y la x5. Entonces en esta parte vamos a colocar el resultado de estas variables. ¿Dónde están? Aquí están. La última fórmula, la última etapa del método simplex nos van a tener las variables básicas, su valor en el lado correspondiente de la columna del lado derecho.
La z dice aquí que tiene un valor de 70 y colocamos acá el 70. x3 dice aquí vale 6 enteros 2 tercios, entonces x3 vale 6 enteros 2 tercios. x2 vale, en este caso, 10. Y los demás variables, que en este caso no son variables básicas, que son variables no básicas. En la parte del método simple dicen, aquellas variables que no son básicas, automáticamente valen 0. Entonces todas estas son, en este caso, valores de 0. Y por lo tanto, esta sería la solución óptima de nuestro problema del método simplex. Entonces, espero que con esta parte del método simplex, en este ejemplo, hayamos comprendido un poco lo que es la metodología de este método, utilizado mucho en el área de investigación de operaciones para el tema de programación lineal, que es nada más la parte de practicar con los unos y ceros y entender un poco lo que es la cuestión del método de Gauss-Jordan en estas operaciones y encontrar obviamente la mejor solución del problema. Entonces, con esto vamos a dar por terminado el video. Agradezco a todos los que se han suscrito hasta ahorita. No se les olvide igual compartir, darle like, y aquellos que no lo han hecho, suscríbanse, y pues cualquier comentario al respecto de este video o de todos los demás, pues los espero abajo de este video. Y bueno, agradezco a todos su tiempo, espero que tengan un buen día, espero que el video les haya servido mucho, y bueno, esperen más videos respecto al canal que vamos a estar subiendo en estos días de fechas finales de exámenes. Y bueno, pues nos vemos próximamente. Ya saben que este video de todos van de condicatorio especial hasta esa persona que tengo en el cielo, y que bueno, pues hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, los veo pronto. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Espero que cada vez seamos más en esta comunidad del canal de YouTube de la profe Mayra Costa. Y bueno, nos vemos próximamente y hasta luego.